buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Gómez. Yo soy residente del segundo año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. El día de hoy la reunión del programa corresponde pues propiamente a la exposición de un caso clínico. En este caso tengo la oportunidad de compartirles uno que he definido o de que he decidido llamar la charla como Clearing the Smoke, haciendo referencia a lo que significa aclarar el panorama en el servicio de urgencias para enfocar o dispersar propiamente los distractores que se presentan día a día. Le agradezco al profesor Carlos Barros amablemente por su acompañamiento y asesoría durante el diseño y la construcción de esta charla. El contenido que les planteo entonces durante los próximos minutos para revisar es la exposición de un caso clínico. Eventualmente haremos un enfoque guiado que lo liderará alguno de mis compañeros residentes. Tomaremos algunas conductas clínicas que finalmente se van a discutir y evaluar de manera crítica a la luz de lo que sugiere la evidencia clínica y la evidencia científica actual en relación a lo que es el diagnóstico y la terapéutica de los diagnósticos diferenciales que se van a plantear. Entonces, para proteger los datos de identificación del paciente, voy a presentar algunos datos que se han modificado y vamos a hablar de un paciente masculino que se llama Camilo Cienfuegos. Tiene 57 años, es natural y procedente de la ciudad de Medellín, vive propiamente en el barrio Campo Valdés, es pensionado, a la fecha no ejerce ningún tipo de actividad comercial, vive solo, es soltero, no tiene hijos, está afiliado a la Seguridad Social a través del régimen contributivo y es completamente independiente para la ejecución de todas las actividades de la vida diaria. Esto incluye las actividades de la vida avanzada. Dentro de la cronología del relato y de su enfermedad actual, nos paramos aquí sobre el punto cero, el cual es el día de la consulta, cuyo síntoma cardinal o motivo de consulta que lo motivó a ir al servicio de urgencias, en este caso de un primer nivel de la ciudad de Medellín, fue dolor torácico. Entonces nos devolvemos y obtenemos el relato que espontáneamente nos sugiere el paciente, o nos relata en este caso, y él comenta que 2 semanas previas al ingreso tuvo un episodio autolimitado de fiebre no cuantificada, él refirió únicamente una alza térmica, y una semana posterior a esto inició con dolor en el hemitórax izquierdo, asoció tos no productiva de esputo y una disnea con el esfuerzo, que inicialmente era una disnea con los moderados y con los grandes esfuerzos. Finalmente, 3 días antes de la consulta, de este momento, nuevamente repito que es el punto cero, el paciente comentó un empeoramiento franco de la disnea, en este caso era una disnea en reposo, y asimismo un empeoramiento del dolor torácico dado por un aumento y persistencia de la intensidad del dolor. Consultó un primer nivel de la ciudad, nuevamente repito. Allí, debido al relato de un dolor en el hemitórax izquierdo, tomaron un electrocardiograma de superficie que fue interpretado por el médico general como un bloqueo de rama izquierda de las de His y solicitaron la medición de una troponina y cualitativa en suero. En este caso, el resultado fue positivo. No se indicaron medidas de unidades de medición, sino que simplemente se dijo es positivo o es negativo. Dado lo anterior, se le indicó manejo antiisquémico, antitrombótico, bajo la presunción diagnóstica de un infarto agudo del miocardio sin elevación persistente del segmento ST, y debido a hipoxemia le instalaron una máscara facial con reservorio de oxígeno o la llamada máscara de no reinhalación y decidieron iniciar un traslado no regulado a una institución de tercer nivel de la ciudad. Cuando ingresa a esta institución de tercer nivel, se toma una revisión por sistemas en las que se destaca lo siguiente: una ortopnea de 3 días de evolución considerable de 3 almohadas en un paciente que previamente no la había referido y ataques de disnea paroxística nocturna en los últimos 3 días. ¿Qué antecedentes personales se pudieron obtener de acuerdo al relato espontáneo del paciente? Que cursaba con una infección crónica por VIH desde el 97, con un estado inmunovirológico deficiente, dado por un conteo de CD4 de 79 y una carga viral mayor a 76.000 copias. Estos datos muy recientes de su programa de control de abril del 2021. Dado al fallo virológico e inmune, precisamente el paciente era tributario de una terapia antirretroviral que era dirigida por genotipo y, dado el conteo de CD4, en los últimos 2 meses era también tributario de profilaxis antibiótica con trimestoprim sulfametoxazol. Adicionalmente, una disfunción ventricular izquierda con una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo que se conocía del 2019 en 35%. Una enfermedad renal crónica en terapia de soporte renal mediante diálisis peritoneal con recambios manuales. Aparte de la inserción del catéter de diálisis peritoneal, no contaba con otras cirugías, pero sí con procedimientos tales como 2 coronariografías. Él comentaba que en los últimos 2 años le habían realizado una, pero que
aunque no traía el reporte del stent, estaba casi seguro de que no había habido una implantación de stent propiamente, pero desconocía la anatomía coronaria. Refirió una alergia grave a la penicilina dada por broncoespasmo en el contexto de una reacción de hipersensibilidad tipo 1, un tabaquismo activo pesado y múltiples estancias hospitalarias debido a oportunismo en el sistema nervioso central, en el tracto digestivo y en el tracto respiratorio debido al fallo virológico e inmune persistente del paciente. En este punto nos situamos en el servicio de urgencias de tercer nivel cuando el paciente ingresa. Sus signos vitales al ingreso fueron una frecuencia cardíaca de 93 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, con una saturación periférica de oxígeno de 92%, una presión arterial de 128/78 y una temperatura de 37 grados. Clínicamente lucía hidratado, sin ictericia, se había logrado desmontar el dispositivo de oxígeno a una cánula nasal, no tenía distensión venosa yugular a 45 grados, había crépitos detectables en ambos hemitórax, pero predominaban en el lado izquierdo. Los ruidos cardíacos eran rítmicos, no tenía soplos, no tenía S3, un abdomen blando y sin visceromegalias o dolor, y unas extremidades sin edemas con llenado capilar menor a 2 segundos. En este punto, me gustaría preguntarle a mis compañeros qué piensan realmente pues, de esta información que ha sido obtenida de manera obtenida a través del relato espontáneo del paciente y asimismo de la exploración física que se lideró en el servicio de urgencias de alta complejidad. Luis David, si está presente. Pues buenos días para todos. Entonces, en primera instancia tenemos un hombre masculino, 57 años, funcional, antecedentes muy relevantes desde el punto de vista cardiovascular con una fe deprimida, sin etiología no clara de por qué esa fe deprimida, y una inmunodeficiencia por VIH con unos CD4 muy bajos y con múltiples complicaciones que han tenido a infecciosas oportunistas, que ingresan en el contexto de un síndrome febril al momento no cuantificado, que es la primera impresión de rápida progresión, con un deterioro de la parte respiratoria en la primera instancia, pero sin una claridad de este momento de estar cursando con una etiología falla cardíaca clara, pero sí es claro de que hay un proceso en el síntoma, contexto de síntoma cardinal de dolor torácico, en ese contexto de dificultad respiratoria, fiebre, a sospechar a uno, será que está cursando con un proceso neumónico, un derrame complicado, una endocarditis, posiblemente una miocarditis, teniendo en cuenta que a pesar de ser un paciente con una inmunodeficiencia ya muy avanzada grave, aún así tenemos que pensar en las etiologías más comunes que se presentan en los pacientes de complicaciones infecciosas e ir también descartando las oportunistas más raras desde el punto de vista de oportunistas. Hay que trabajar este paciente, hay una revisión sistemática y a eso adiciona un análisis peritoneal que no estaría también a favor de todas las complicaciones urémicas e infecciosas relacionadas. Entonces, este es un paciente que al momento está estable y necesitamos hacer una batería de diagnósticos importantes en él con primera fecha infecciosa. Perfecto. Entonces ahora lo enfocas inicialmente como un síndrome febril sin foco atribuible inicialmente y que en este momento te parece importante descartar sobre todo la etiología infecciosa más allá de lo que se ha descrito del enfoque inicial digamos, que le adjudicaron en el primer nivel de atención. Te voy a presentar algunos paraclínicos respetando la cronología de la solicitud que se hizo formalmente y en el orden de aparición, digamos que en el relato en la vida real. En este caso, este es el electrocardiograma de superficie que se realizó a su ingreso. ¿Qué pensás? Pues tenemos un ritmo sinusal con adecuada estandarización, un bloque de rama izquierda, una hipertrofia ventricular izquierda, una normalidad auricular, no cumple criterio de normalidad auricular, y, pero sí llama la atención de que tiene elevación del segmento ST más allá de B2, B3, que son los que normalmente se atribuyen a hipertrofia ventricular, entonces haciéndole ya criterios de ya sea Barcelona o Esgarbosa para ver si estamos en el contexto de un síndrome coronario necesariamente tipo 1. Sabemos que los pacientes que hacen procesos neumónicos o infecciosos pueden hacer daño miocárdico. Entonces veamos, ABR está elevado el ST con una depresión en D1, D2, elevación en D3, ABF normal,
B1 está elevado, B2, B3 está elevado, con una depresión en B5, B6. Ahora, este electro no es para uno decir que está en una cara específica, en un territorio vascular específico. No veo una concordancia clara por un territorio vascular. Entonces, en esta primera instancia, el paciente no me iría de entrada para un síndrome coronario. Me parece más un EKG distractor en la medida que pensaría otras etiologías diferentes a una vascular coronaria. Listo. Te voy a presentar la radiografía de tórax, una radiografía de tórax portátil, por tanto no hay otra proyección, pues. Ahí lo que vemos un paciente con una cardiomegalia, infiltrados intersticiales, ahí está pues, o tiene un derrame o tiene una consolidación paracardíaca y inmediatamente superior al reborde cardíaco izquierdo, está comenzando un proceso ya de consolidación. Mediastino se ve normal a pesar de ser AP. Listo. Te voy a mostrar los paraclínicos también en el orden en Cristian, que fueron reportados. Sí. es que hay otro compañero que tenía la mano levantada. De pronto, como no estás viendo el tablero, el compañero que tenía la mano levantada necesita, perdón, quiere intervenir. Haceme porfa el favor, Santi, de moderar entonces esas intervenciones. Creo que fue Wesley Cardona. Sí, qué pena. Hola, buenos días. Buenos días. No, quería hacer pues como un comentario adicional sobre el electro. Pues es un bloque de rama izquierda que a mi parecer pues no cumple con criterios de desgarbosa como para considerar que sea un síndrome coronario. Es un electro que en un paciente con antecedente de una falla cardíaca pues es esperable que encontrar esos hallazgos. Y entonces considero que sí puede ser pues como un distractor en este momento en ese paciente que sí considero se enfoca más como por el lado infeccioso pulmonar. Listo. ¿Y qué pensás entonces también de la radiografía de tórax en relación a los comentarios que hizo Luis David? Pues sí, también considero que tiene una cardiomegalia, una aparente cepalización de flujo, que son como hallazgos también sugestivos pues de su antecedente de la falla cardíaca. Es difícil evaluar pues como el lado izquierdo que sí aparenta como unos infiltrados en ese lado, pero no se ve como un claro derrame u ocupación en el lado derecho. En el izquierdo es más difícil evaluar. Listo. Perfecto, Wesley, muchas gracias. Listo. Bueno, para darle continuidad entonces al enfoque que del que estaba participando Luis David, entonces aquí le presento los paraclínicos. Tiene una biometría hemática en la que destaca una hemoglobina de 9.3 con volúmenes normales, 16.000 glóbulos blancos y 15.000 neutrófilos dentro de su recuento absoluto y 250.000 plaquetas. Una velocidad de eritrosedimentación de 94 milímetros por hora y una PCR de 5.9, una función renal sin datos reseñables, un BUN de 42 y unos electrolitos sin anomalías, unos gases arteriales con un pH en equilibrio ácido-base, un CO2 de 28, un discreto consumo del bicarbonato y una PAFI de 142. Finalmente, a este paciente le solicitaron una troponina cuantitativa al ingreso, cuyo primer resultado fue de 463, que para el laboratorio de referencia en el que se procesó esta muestra era superior al percentil 99 y por tanto se decidió hacer una segunda medición a las 3 horas, cuyo resultado arrojado fue de 824. Debido a esto, digamos, Luis David, ¿qué interpretas o qué quisieras conocer o qué otras opiniones tenés al respecto? Pues en esencia ahí lo que llama más la atención es paciente anémico, no grave en este momento es anemia, y el deterioro respiratorio que tiene en este momento, que es un deterioro moderado. Electrolitos están bien en él, no conocemos función hepática para pensar otro daño de órgano, pero sí llama la atención que el paciente está haciendo daño miocardíaco. ¿Por qué es el daño miocardíaco? Basados en que considero que ese EKG no es específico de una etiología sugestiva coronaria y que la clínica del paciente, a pesar de que el sistema cardinal dolor de tórax torácico, no es un dolor torácico que las características me haga pensar de características anginosas, seguiría diciendo que el paciente está cursando con un proceso infeccioso a caracterizar y está haciendo un daño miocárdico secundario a este. Ahora, si el paciente no que sale con mucho dolor torácico, sigue siendo persistente,
si el dolor persiste en este paciente, posiblemente termine iniciando de corroborar ese diagnóstico con una ecocardiografía de la cabecera del paciente a medida de contracción ventricular, cómo está, y ahí sí tomar decisiones adicionales para saber si el paciente se va a coronografía en el contexto de que está haciendo elevación del ST significativa. Listo. Este paciente, precisamente por la persistencia del dolor torácico, se le hizo una ecocardiografía a la cabecera del paciente, fue hecha en el servicio de urgencias, pero fue una ecocardiografía formal hecha por un ecocardiografista. Aquí tenés el resultado. Un ventrículo izquierdo dilatado con hipocinesia de predominio inferobasal, una fracción de expulsión del 36%, una insuficiencia mitral leve de origen isquémico, un TAPSE de casi 2 centímetros con una presión sistólica arteria pulmonar en 47, y se concluyó, por tanto, que había una cardiopatía dilatada de origen isquémico. Ahí tenés, el paciente persistía con dolor, pero también ahí tiene el ecocardiograma que había solicitado. Es transtorácico. Si no recuerdo, el EKG no era la parte sugestiva del daño en la parte inferobasal, era más la parte anterior de la cara. Entonces, creería que si la correlación es adecuada entre lo que vio el ecocardiografista y lo que vemos en el EKG, yo no esperaría ver que los cambios en mi EKG, que está tomado en primera instancia, se correlacionen con esa cara inferobasal. Entonces, no me iría todavía de entrada a este paciente considerar de que su dolor torácico sea solo explicado por una enfermedad coronaria. Seguiría insistiendo en el diagnóstico infeccioso o etiológico adicional a la parte del coronario. Perfecto. Te voy a presentar un último examen después de este último dato que te voy Cristian, perdón, te voy a interrumpir para moderar, aprovechando pues que los compañeros quieren intervenir en este momento. Perfecto. El doctor Daniel Escobar, adelante. Bueno, buenos días para todos. Simplemente quería, como de pronto en el contexto del paciente que estamos hablando, que nos queda de pronto la duda en cuanto al dolor torácico del ingreso, que también cursaba con un cuadro febril, que se está sospechando también de pronto un proceso infeccioso, de pronto verlo como un añadido, ya sea que el paciente esté cursando con un verdadero proceso infeccioso, como puede ser un cuadro neumónico ahí que nos da por historia clínica, por de pronto los hallazgos del examen físico y la radiografía de tórax que se tiene, y que al mismo tiempo sea este el que lo esté llevando a que descompense una insuficiencia cardíaca que de pronto pueda tener de base, o que de pronto le haya desencadenado un infarto que en este tipo no pueda ser de una etiología claramente decir una placa trombótica que se rompió, sino de pronto uno de estos tipo 2, que de pronto el paciente no esté adecuadamente pues, perfundiendo en su miocardio, que sea simplemente como un conglomerado de las dos cosas que estén ocurriendo, que el paciente esté cursando con su proceso infeccioso y que al mismo tiempo ese proceso infeccioso lo esté llevando a tener una manifestación isquémica en el corazón que también esté llevándolo a que tenga su insuficiencia agregada, que sea como un componente global de todo lo que le esté pasando. Gracias, Daniel. Bueno, no, solamente eso, ya disculpa. Tranquilo, qué pena por la interrupción. Tenemos otra mano levantada, doctor Andrés Estobón. Buenos días. Bueno, teniendo en cuenta el contexto del paciente y lo que ya han comentado los otros compañeros, también a tener en cuenta que el electro se puede comportar como un distractor, pero también al mirar las troponinas, aunque están por encima del percentil 99, como lo explica el compañero, y que pues pueden cursar con una curva positiva, en el contexto del paciente tenemos que tener que también se pueden comportar como un distractor, aunque puede haber una lesión miocárdica, como lo dijo el compañero anterior, tipo 2, tiene también muchas antecedentes que pueden hacer que me eleve la troponina, ¿cierto? Como está su falla renal, ¿cierto? Como está que puede tener una ICC agudizada, el proceso neumónico con consolidación, el que también se está sospechando infeccioso, también me puede dar una elevación de las troponinas. Entonces, pues como ir también teniendo en cuenta, sabiendo que el tema es referente a los distractores, tener en cuenta esto, que las troponinas, pues cuando son tan ultrasensibles, se pueden elevar en este tipo de circunstancias. Muchas gracias, Andrés. Santi, ¿alguna otra intervención? Yo tengo una pregunta. Qué pena, Cristian, vos, ¿qué características del dolor torácico refería al paciente? Muchas gracias, ya vamos a eso. Entonces, aquí vamos a hacer una pausa, y es,
Basado en el resultado de este ecocardiograma transtorácico, en el resultado de las troponinas y en la persistencia del dolor torácico, se decidió hospitalizar a este paciente en una unidad de alta dependencia con la presunción diagnóstica de un infarto agudo del miocardio sin elevación persistente del segmento ST, y se le solicitó una coronariografía. Cuando ingresó a la unidad de alta dependencia fue evaluado por un médico especialista, quien, basado en esto que ya habíamos mencionado, ya la actitud clínica del doctor Luis David la dejó muy clara. Él dice, por ahora diferiría la estratificación invasiva de la anatomía coronaria. Él sigue pensando que el electrocardiograma se comportó como un distractor porque los cambios eléctricos no estaban en correlación con los cambios contráctiles. Entonces, este especialista tuvo la oportunidad de tener información complementaria precisamente traída por un familiar que aportó un mejor relato, de alguien que lo conocía muy de cerca aunque no vivía con él, y dos, que también llevó unos exámenes complementarios impresos. Entonces lo que él dice es, el punto cero claramente es el momento en el que consultó por dolor torácico, pero realmente su cuadro clínico se remontó 4 semanas antes del ingreso. 3 semanas antes tuvo un síndrome rinosinusal, una gripa, se autolimitó, esto derivó en hipoacusia unilateral izquierda 2 semanas antes del ingreso, y 1 semana antes tenía los mismos síntomas. Fiebre no cuantificada, cuyo único pico no fue un pico aislado, sino realmente de comportamiento intermitente entre los días, tos no productiva de esputo y una disnea con el esfuerzo. 3 días antes la disnea había empeorado, era en reposo, había un empeoramiento del dolor torácico y se conceptuó que el carácter era pleurítico, es decir, el carácter semiológico del dolor se refirió como un dolor que empeoraba con los accesos de tos, con la inspiración profunda y con la adopción del decúbito lateral izquierdo. Basado en toda esta nueva obtención de relato y en esta información, había un aporte de un electrocardiograma que daba cuentas de que el bloqueo de rama izquierda ya era conocido, un ecocardiograma transtorácico que nos mostraba los mismos hallazgos, un ventrículo izquierdo dilatado, con hipocinesia generalizada, con una fracción de expulsión del 35%, la misma insuficiencia mitral, la misma función del ventrículo derecho. Había una coronariografía del 2019 que decía que tenía 2 lesiones crónicas completamente ocluidas en coronaria derecha y en circunfleja no susceptibles de revascularización percutánea ni quirúrgica, incluso caracterizadas a través de un ultrasonido intravascular. Se definió que su enfermedad coronaria desde hacía 2 años era únicamente de manejo médico. Por todo esto, por toda esta obtención de información complementaria, el especialista difirió la coronariografía, la canceló e hizo una solicitud de una tomografía de tórax simple. Entonces, Luis David, aquí la tenés para que también le pegues una ojeadita. Ahí va. Un momento. No sé si Luis David quiere hacer algún comentario adicional en relación a esta tomografía. Pues nos refuerza lo que ya posiblemente sospechamos de la radiografía, en que vemos unas consolidaciones en el lóbulo inferior izquierdo con un derrame ahí asociado, y en el lado derecho también estamos viendo ya otro derrame más pequeñito con unos infiltrados en vidrio miligrado. Perfecto, muchas gracias Luis David. Aquí ya te dejo descansar entonces. Finalmente, la lectura formal del radiólogo fue la detección de múltiples ganglios en el mediastino, cardiomegalia, calcificaciones en coronarias y en aorta, un engrosamiento de septos interlobulares asociado también a un derrame pleural entre cisuras y líquido libre en cavidad pleural, y una consolidación franca del lóbulo inferior izquierdo. Y aunque no hubo reporte formal, también se apreció en la tomografía un derrame pleural no libre en el hemitórax izquierdo. Finalmente, entonces, lo que nos reúne el día de hoy es precisamente la evaluación y los elementos clave para la evaluación del enfoque con dolor torácico en el servicio de urgencias. Y para ello, el objetivo principal de la charla es dejar este mensaje claro, esta primera diapositiva, y es que el enfoque del dolor torácico en el servicio de urgencias trasciende a la discusión del paciente que tiene infarto y el paciente que no tiene infarto, como habitualmente se hace. Es decir, se ha asumido erróneamente que el paciente que tiene un infarto agudo del miocardio es un paciente per se de alto riesgo y que el paciente que no lo tiene automáticamente es un paciente de bajo riesgo, que es una conducta inadecuada dada que la estratificación del riesgo de los pacientes debe hacerse en el contexto de un diagnóstico diferencial y no únicamente por la exclusión de una etiología de alto riesgo. Y como vamos a ver, las etiologías de alto riesgo y potencialmente fatales en el dolor torácico no solamente se deben atribuir al síndrome anginoso o al dolor tipo vascular asociado a la disección aguda de la aorta, sino también a los trastornos pleuropulmonares como la neumonía, el neumotórax,
y la embolia pulmonar, que es un trastorno pleuropulmonar y también de etiología vascular. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hasta el 50% de los pacientes, tanto en el entorno ambulatorio como hospitalario, el origen del dolor va a ser de origen digestivo. ¿Debido a qué? A trastornos de la motilidad esofágica o a una enfermedad por reflujo gastroesofágico, sin desconocer que existe también los trastornos musculoesqueléticos, el dolor de origen neuropático y los trastornos funcionales como causas muy frecuentes de lo que es dolor torácico en el servicio de urgencias. Ahora bien, si realmente la importancia, el deseo, la preocupación es descartar o incluir dentro de una ruta de diagnóstico el síndrome coronario agudo, lo más importante es caracterizar desde el punto semiológico, tanto del relato como en la obtención de datos en la exploración física, cómo es ese dolor y hacia dónde se refiere. Y si nos vamos propiamente a la evaluación de los cocientes de probabilidad positivo y negativo, nos encontramos que no existe un dato clínico que nos permita sustraer con una alta capacidad predictiva la inclusión del diagnóstico ni la exclusión a ciencia cierta. Entonces, el LR positivo más alto, que es la referencia al dolor a ambos hombros o al hombro derecho esencialmente, que es de 4.7, está muy por debajo de 10, y desde el punto de vista negativo, solo hay uno que tiene un LR negativo de 0.2 y que su rango de dispersión toca el 0.1, que es el dolor que se ha descrito de carácter pleurítico, como en este caso nuestro paciente, cuya descripción semiológica nos permite incluso digamos, excluir el diagnóstico, no con un alto grado de certeza, pero sí desde el punto de vista predictivo nos permite pensar en otras probabilidades. Ahora bien, dentro de los hallazgos electrocardiográficos que se contemplan en la evaluación de la probabilidad pretest de estar frente a un síndrome coronario agudo, el defecto de la conducción intraventricular aporta de nueva aparición, aporta un LR positivo de 6.3, pero venimos a esto. Ya sabíamos y teníamos evidencia objetiva de que el defecto de la conducción intraventricular, en este caso un bloqueo de rama izquierda, era conocido. Por tanto, nuevamente, la capacidad predictiva en este diagnóstico realmente es muy baja. Ahora bien, la solicitud del biomarcador para contemplar y complementar la exploración de este paciente puede asumirse dentro de dos escenarios. Uno, el reconocimiento de patrones como una de las estrategias para establecer diagnósticos o el razonamiento probabilístico. Desde el punto de vista probabilístico, es muy baja la probabilidad realmente de estar frente a un síndrome coronario agudo, pero ya hecha la solicitud, existen múltiples causas que elevan el biomarcador cardíaco, desde la mioglobina, la fracción MB, la CK o a las troponinas, que a la fecha son tal vez los marcadores más órgano específicos, pero no enfermedad específica. Entonces, se elevan en la lesión miocárdica atribuible a la disrupción aguda de las placas de ateroma, en este caso el fenómeno aterotrombótico agudo, también en otras lesiones en el miocardio propiamente, como es la falla cardíaca o una contusión miocárdica, pero también en las condiciones sistémicas. Aquí destaca la sepsis, las enfermedades infecciosas, la enfermedad renal crónica, el ataque cerebrovascular, la embolia pulmonar, entre otras cosas. De ahí que se hayan reunido en el 2018 a definir una cuarta definición, vale la redundancia, de infarto agudo del miocardio, una definición universal basada en la descripción de la troponina. ¿Por qué? Porque la pelea estaba perdida desde el punto de vista clínico, entonces lo que finalmente se acuñó fue decir, o sea, si usted cuando llega a urgencia recibe un paciente que ya tiene el resultado de una troponina, o le remiten un paciente que ya tiene el resultado de una troponina, pues partamos la definición desde el resultado de la troponina, pero hagamos que la gente se devuelva. Entonces nos plantean los autores y es, la definición clínica de infarto agudo del miocardio está basada en la detección de una lesión miocárdica desde el punto de vista bioquímico y que se presente esta lesión en el contexto clínico de síntomas de isquemia miocárdica. ¿Y cómo son estos síntomas o esta probabilidad? Como la mencionamos, basadas en la capacidad predictiva del relato del dolor. En este caso, muy alta probabilidad de los ritmos desfibrilables en el paciente incluso que nos refiere dolor y es una parada espontánea, el dolor que se refiere a ambos hombros o al arco mandibular, el dolor referido en la zona, el referido al dorso, y importante tener en cuenta, aunque la probabilidad es muy baja con el dolor localizable y reproducible de la palpación, hasta un 2% de los infartos agudos del miocardio se pueden presentar de esta manera. Y más allá del sustrato fisiopatológico, es decir, si yo tengo un infarto tipo 1 o tipo 2, siempre necesito del correlato clínico para poder adjudicar el diagnóstico, es decir, la presencia de síntomas de isquemia miocárdica. Si nos vamos a la presencia de dolor persistente y de alta intensidad en el emitórax izquierdo, no es suficiente, sobre todo cuando hacemos la aclaración de que se trata de un dolor de carácter pleurítico. Por tanto, esta última definición lo que hizo fue tratar de adjudicarle un valor clínico a la detección bioquímica de la lesión en el miocardio. Entonces, finalmente llegamos a este punto que es la lesión del miocardio, que es lesión o daño miocárdico, se pueden utilizar como sinónimos,
Otras personas lo utilizan el concepto de injuria miocárdica, que desde el punto de vista del castellano es un anglicismo propiamente y que no debería usarse. Es toda detección de una troponina cardíaca por encima del percentil 99. Ahora bien, ¿qué es esto del percentil 99? Existen múltiples ensayos para detectar las troponinas en suero. El más reciente y el más sensible, que es el ensayo ULTRA, puede detectar troponina en suero hasta en el 30 a 60% de la población asintomática. Y esto se puede elevar en condiciones de ejercicio extenuante, puede estar elevada incluso por encima del percentil 99 en pacientes con enfermedad renal crónica, hasta en el 38% de ellos, y por tanto el percentil 99 es un punto de referencia que se ha establecido para decidir que a partir de ese nivel, que en este caso se establece en 14 nanogramos por litro para la troponina ultrasensible, es el punto sobre el cual, a pesar de que hay detección, solamente 1 de cada 99 pacientes testeados va a ser verdaderamente un falso positivo dentro de esa detección de que no curse con una lesión en el miocardio. Y es aguda o crónica dependiendo, desde el punto de vista de una convención, de cambios en el comportamiento, digamos, de las concentraciones en el suero, lo que se ha definido como delta o evaluación de la cinética. Si es mayor al 20%, tanto en ascenso como en caída, lo que se ha definido como false, entonces estaríamos hablando de una lesión en evolución, o sea, una lesión aguda, y si permanece estable con una cinética menor al 20%, pues entonces hablaríamos de una lesión crónica. Esta prevalencia es muy difícil de establecer porque las definiciones de infarto han cambiado ampliamente y está claro que discriminar entre los diferentes tipos de lesión miocárdica es incluso muy mala entre los evaluadores. El índice kappa o el índice de variabilidad entre la evaluación de los de variabilidad entre los evaluadores que precisamente tratan de discriminar cuál lesión miocárdica es con la que cursa el paciente es de 0.55. Esto quiere decir que es muy malo, digamos, este ejercicio de discriminación, y solo entre los cardiólogos alcanza a ser de 0.92. Entonces, tal vez esta sea la imagen más importante o el mensaje que yo quiera transmitir el día de hoy, y es cómo se usa de manera racional el biomarcador y se interpreta, porque la lesión miocárdica desde el punto de vista bioquímico, como ya lo definimos, que bien pudiera ser crónica o bien pudiera ser aguda, nos permite discriminar adecuadamente el perfil, digamos, clínico del paciente y hasta qué punto es, digamos, adjudicable la etiología coronaria dentro del contexto del síndrome coronario agudo a este paciente que cursa con una lesión en el miocardio. Entonces, la lesión es aguda porque tiene un delta mayor al 20%. Ahí lo que nos sugiere la cuarta definición nuevamente es devuélvase y pregunte. Evalúe al paciente. Si usted recibió al paciente y tiene incluso el valor de la troponina antes de tener al paciente frente a usted, que son cosas que ocurren habitualmente en urgencias, entonces vaya y revíselo. Si el paciente, el dolor a usted no lo deja convencido, que sea de origen isquémico, entonces tiene una lesión miocárdica aguda de origen no isquémico, y es importante tener en cuenta algo. Este no es el diagnóstico, esta es la taxonomía de las lesiones en el miocardio. Pero esto quiere decir que aquí usted tiene que buscar entonces cuál es el diagnóstico diferencial del paciente y por qué hay una noxa que está, digamos, provocando una disfunción en el miocardio, o por lo menos la liberación de troponina. Pero si hay síntomas que sugieren isquemia en presencia de una detección de lesión miocárdica, entonces, y esta isquemia es aguda, yo debo clasificar de acuerdo al sustrato fisiopatológico del paciente en un infarto tipo 1 o en un infarto tipo 2, pero el diagnóstico requiere la presencia de los síntomas que sugieran isquemia en el miocardio. Es muy amplia, es muy sabida y conocida también esta imagen de la constelación de eventos que provocan una elevación masiva de las troponinas que están por fuera de la discusión que trasciende a la enfermedad coronaria y al evento coronario agudo. Los mecanismos son múltiples, se han propuesto tanto en la COVID-19 como en la sepsis, también en la neumonía bacteriana. Existe una disoxia tisular por la disfunción circulatoria, existe un daño citopático por el fenómeno de la endotoxemia, la misma hipoxia, la respuesta inflamatoria masiva que ocurre, por ejemplo, en la COVID-19, los defectos de la coagulación microvascular, la acción directa de los medicamentos vaso y cardioactivos que suministramos, pero finalmente muchos autores concuerdan en plantear que la neumonía es un espectro de la enfermedad cardiovascular. De hecho, así lo han planteado en diferentes editoriales, donde no es claramente, digamos, equiparable desde el punto de vista conceptual la neumonía a una enfermedad cardiovascular, pero sí existen muchas, digamos, características clínicas que digamos, que permiten que sean similares estos subgrupos de pacientes, en tanto que el paciente que hace neumonía habitualmente tiene una enfermedad cardiovascular establecida, haya sido o no diagnosticada. Y dentro de los fenómenos que ocurren posterior a la instalación de la neumonía, todos ellos llevan en el contexto de la hipoxemia, el aumento de las resistencias vasculares, del vasoespasmo a nivel coronario y la disfunción miocárdica,
a un sustrato arritmogénico que finalmente deriva también en una falla cardíaca aguda, bien sea de nueva aparición o por una descompensación de una falla cardíaca crónica. Todo esto es importante contemplarlo porque se ha demostrado de múltiples maneras que la neumonía es un factor, se comporta como un factor de riesgo para precipitar descompensaciones desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, ¿cómo enfrentamos los desafíos en la interpretación de estos biomarcadores en el servicio de urgencias? La respuesta es que no es sencillo. No es sencillo porque en los servicios de urgencias que tienen múltiples ingresos, que no son selectivos de algún tipo de condición clínica, se ha logrado documentar que hasta 2/3 de los pacientes con troponinas por encima del percentil 99 no tienen una condición relacionada con un infarto agudo del miocardio. Y si nos vamos a evaluar el punto de discriminación para aumentar la capacidad predictiva de que a mayor elevación de la troponina sea mucho más factible que estemos frente a un infarto agudo del miocardio, por encima de este, que es el percentil 99, pues nos encontramos también con muchas limitaciones. Y es que un infarto extenso puede elevar extensamente la troponina, pero también aquí lo hemos reseñado, la embolia pulmonar, el paciente en grave estado de salud, entre otras condiciones clínicas que no necesariamente se relacionan principalmente con el aparato cardiovascular. Entonces, ¿qué nos queda? Finalmente, pensar y echar mano de lo que es el correlato clínico y la exploración física del paciente. Entonces, aquí queda también otra conclusión, y es, si realmente la troponina no me sirve para lo anterior, ¿para qué sirve? Entonces está claro que la troponina por fuera del escenario del síndrome coronario agudo clínico no sirve para diagnóstico, pero sí tiene utilidad como pronóstico. ¿Por qué? Porque se ha documentado en múltiples series donde estos pacientes que han elevado troponina por encima del percentil 99, que se han clasificado por colores, digamos estas cohortes, aquí vemos el comportamiento de las cohortes rojas, que son infarto tipo 1, las azules tipo 2 y las moradas una lesión miocárdica. Definitivamente el infarto tipo 2 y la lesión miocárdica en todas las series tienen una mayor proporción de mortalidad comparada con el infarto tipo 1. ¿Y a qué se debe esto? A que estos pacientes tienen etiologías que habitualmente o no son identificadas y corregidas o que se manejan inadecuadamente o se detectan no oportunamente. Entonces, es muy fácil reducir la mortalidad del paciente con un infarto aterotrombótico agudo debido a que todos estamos entrenados para el reconocimiento y el manejo y la solicitud de ayudas diagnósticas dentro de los perfiles temporales, digamos, dispuestos para ello. Pero cuando un paciente tiene una lesión en el miocardio o un dolor torácico y clasifica con infarto, pero es tipo 2, debido, por ejemplo, a un síndrome anémico asociado a una hemorragia del tracto digestivo, y no se hace este diagnóstico, sino que este paciente se manda a coronariografía por la detección de una troponina, llega a coronariografía, tiene una lesión del 80%, en Colombia no hacemos evaluación de la reserva de flujo fraccional y por tanto no podemos documentar si esta estenosis es clínica funcionalmente significativa, sino que por ser mayor al 70% ya contemplamos que en una estenosis anatómicamente significativa se revasculariza, se manda con doble terapia antiagregante para la casa y en menos de 6 meses el paciente está muerto. ¿Por qué? Porque no hubo una detección oportuna verdaderamente del sustrato clínico que precipitó la noxa en el miocardio de un paciente que se quedó sin diagnóstico. Cuando la troponina se eleva, está por encima del percentil 99, es un factor de riesgo independiente para morir por cualquier causa dentro de una hospitalización. Pero si tiene un delta mayor al 20%, sugiere que la persona morirá por un infarto agudo del miocardio. Sin embargo, pues esta capacidad también de predicción es moderada, con una área bajo la curva de 0.7. En registros muy extensos de la falla cardíaca con descompensación aguda como la DER, hasta el 6.2% de los pacientes elevan troponinas y cuando se comparan con los que tenían troponina indetectable, 2.5 veces, o sea, estos pacientes tienen 2.5 veces más probabilidad de muerte. Y esto también es un hallazgo que se replicaba en la sepsis, cuando la troponina está por encima del percentil 99, donde casi 2 veces más se mueren. Entonces, ¿qué nos dicen los autores y los expertos en relación al tratamiento, dado que no existe información que provenga de fuentes de alta calidad metodológica? Es que el manejo primario realmente debe dirigirse hacia la noxa, porque esto realmente se comporta como, y volvemos a lo mismo, a un epifenómeno, y crónicamente, pues pudiera definirse que este paciente sea tributario de una estrategia de profilaxis, desde el punto de vista cardiovascular, pero lo que sí cada vez los autores están más de acuerdo cada día más es que realmente este paciente, la antiagregación y la anticoagulación no deberían indicarse debido a que este fenómeno como tal no responde a una placa vulnerable. En ese sentido, estas intervenciones pudieran ser deleterias y aumentar la mortalidad, como ya se ha visto en el comportamiento de las otras cohortes. Esta tabla me parece bastante importante
porque es un modelo multidimensional que nos permite aproximar la probabilidad pretest de estar frente a un infarto agudo del miocardio y al mismo tiempo contrastarlo con el riesgo de desenlaces adversos derivados del estudio y de la intervención de una enfermedad coronaria en un paciente de alto riesgo. Entonces, vemos que este paciente no tiene síntomas de isquemia miocárdica, son más de una irritación pleuropulmonar y que no tiene un electrocardiograma diagnóstico, pero su troponina no es borderline, realmente no es una troponina limítrofe, sino que está muy elevada. Entonces, en este paciente consideramos que tiene un riesgo bajo, como mucho intermedio, de un infarto tipo 1. Sin embargo, el riesgo derivado de las intervenciones, probablemente se lleva a una estratificación de la anatomía coronaria desde el punto de vista invasivo, puede ser muy alto. ¿Por qué? Por un síndrome anémico, por una disfunción renal clara, por una enfermedad renal crónica, y por tanto, la estrategia inicial que nos sugieren los autores es administren inmunoterapia o ni siquiera terapia antiagregante. Es que este paciente realmente, lo más probable es que no se deba a este fenómeno, a una isquemia miocárdica, y dos, si lo llevamos a una coronariografía, tal vez no se va a beneficiar, entonces realmente indicar una terapia antiagregante dual puede incluso aumentar la mortalidad en él y se sugeriría que entonces no se estratifique de manera invasiva la anatomía coronaria, que es como el enfoque que nos hubieran sugerido los autores para el paciente del caso clínico. Finalmente, el diagnóstico con el que el paciente egresó de su estancia hospitalaria sin ninguna complicación fue una infección aguda del tracto respiratorio inferior debido a una neumonía adquirida en la comunidad con una complicación estructural que era un derrame pleural bilateral de carácter hidrostático, pero también una porción de derrame pleural que no era libre, que definitivamente estaba generando una irritación pleuropulmonar. Se descartó neumocistosis y tuberculosis, un estado de inmunosupresión avanzada debido a una infección crónica por VIH, una falla cardíaca con descompensación aguda cuyo perfil hemodinámico se clasificó como Stevenson B, una lesión miocárdica aguda atribuible tanto a la falla cardíaca como a la enfermedad infecciosa, una hipoacusia postviral y una enfermedad renal crónica. Para dar cierre a esto, voy a comentar simplemente 3 escenarios clínicos para demostrar que la discusión del dolor torácico trasciende también a la interpretación o a la solicitud del biomarcador. Dentro de ellos, una abuela con factores de riesgo cardiometabólico y más de 20 minutos de dolor típico, con un electrocardiograma diagnóstico que no cumple con la definición universal de infarto agudo del miocardio, dado que carece del resultado de un biomarcador cardíaco. No importa porque desde el punto de vista no conceptual, sino desde el punto de vista de la definición operativa, tiene un infarto agudo del miocardio en una subclasificación que se ha denominado, para efectos prácticos de la intervención, una elevación persistente del segmento ST que se estratifica a sí misma como una condición de alto riesgo y por tanto debe ser llevada a una coronariografía diagnóstica y terapéutica. Es decir, el diagnóstico de infarto va más allá de la detección bioquímica de la anomalía en el miocardio. 2. Un paciente de edad avanzada con una lesión con factores de riesgo cardiometabólico, tiene un dolor musculoesquelético, le administran de manera parenteral una dipirona, a los 20 minutos presenta aparición de abones y un episodio de hipotensión, y a los 20 minutos de este episodio de anafilaxia hace un dolor torácico típico. Tiene un electrocardiograma no diagnóstico, pero la troponina en este caso sí es positiva. Entonces, ¿qué nos permite caracterizar la troponina? En este caso, por ejemplo, que más allá de hacernos el diagnóstico, porque nos devolvemos y el correlato del dolor es definitivamente de un infarto agudo del miocardio, que tiene una lesión miocárdica atribuible a una isquemia miocárdica, pero el sustrato fisiopatológico tal vez no sea un infarto tipo 1 por una disrupción aguda de una placa, digamos, en la anatomía coronaria, sino propiamente por un bajo gasto transitorio precipitado por una anafilaxia y un infarto tipo 2 en el contexto de un síndrome de Kunis. Finalmente, el último caso, un paciente igualmente, factores de riesgo cardiometabólico, un dolor torácico no típico de más de 20 minutos de evolución, un electrocardiograma no diagnóstico y una troponina positiva, que asociado a una exploración complementaria y juiciosa al paciente, se documenta un achatamiento del septum interventricular, una sobrecarga aguda de presión del ventrículo derecho y, por tanto, permite establecer el diagnóstico, o por lo menos la presunción diagnóstica, de una embolia pulmonar de riesgo intermedio alto, dada por la presencia de lesión miocárdica, pero no propiamente de un infarto agudo del miocardio. Me permito concluir debido a lo revisado, que entonces el enfoque del dolor torácico es una discusión definitivamente que trasciende si el paciente tiene infarto o no infarto. Esto no es el único elemento a contemplar para estratificar el riesgo de mortalidad y de desenlaces adversos en el corto plazo del paciente, sino que se deben tener en cuenta todos los diferenciales. Que la troponina se comporta como un elemento de pronóstico por fuera del escenario del síndrome coronario agudo, y para hacer la solicitud de exámenes complementarios como una coronariografía, es importante no solo tener el resultado del biomarcador o el electrocardiograma, como muy bien fue interpretado por Luis David, sino la comparación de la cinética contráctil. En este caso teníamos
el conocimiento, de un ecocardiograma con una fracción de expulsión del 35% y una del 36% 2 años después en presencia de dolor torácico, lo cual sugería, además de los cambios en los segmentos propiamente, que no había un fenómeno clínico que nos pudiera o permitir como atribuirle una mayor probabilidad a la enfermedad coronaria aguda. Por tanto, la detección de la lesión tampoco dicta el manejo farmacológico. ¿Por qué? Porque pues, esto no responde a un fenómeno de una placa vulnerable y en ausencia de angina el biomarcador pues, pierde importancia desde el punto de vista de diagnóstico. Este es el mensaje con el que quiero cerrar, y es que muchas veces nos encontramos y nos vamos a seguir encontrando con biomarcadores mucho antes que encontrarnos con el paciente cuando recibimos un turno en urgencias. Y por tanto, cuando ese es el punto de partida, el verdadero reto del médico es adjudicarle un valor clínico, y esto aplica para cualquier cosa, para la procalcitonina, para la PCR, para la troponina, también para los urocultivos. Los dejo con esta fotografía que fue iniciando el borde de nieve del Nevado del Tolima, donde recientemente tuve la oportunidad pues, de estar, que es finalmente pues, en lo que se resume el objetivo de esta charla y el mensaje que quería compartirles. Les agradezco a todos por su amable atención, nuevamente al doctor Carlos Barros por su asesoría y a mi compañera Ana María por las correcciones durante la construcción y la elaboración de esta charla. Muchas gracias.